Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar nuevamente un video podcast de Mi Bienestar. Hoy vamos a tener el tema sobre la mesa de qué es hemofilia y para eso me acompaña Daniela Latino, quien es microbióloga y trabaja en la clínica ICMA, quien forma también parte de la red médica de MediSmart. Así que gracias por estar aquí y contame un poquito qué es la hemofilia en palabras sencillas y de repente también podemos comentar un poco la parte técnica. Hola Livia, un gusto estar aquí. Bueno, la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética en la que la sangre no coagula bien. ¿Por qué no coagula bien? Porque hay deficiencias de proteínas. Estas proteínas se llaman factores de coagulación. Los factores de coagulación en los cuales hay deficiencias, el factor 8 y el factor 9. Hay dos tipos de hemofilia, la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia más frecuente es la de tipo A, que esta es deficiencia del factor 8. Entonces, las personas en zonas más rurales es la que padecen más de este tipo de hemofilia. ¿Cómo es que se diagnostica? El diagnóstico de este tipo de enfermedad se da por medio de análisis de laboratorio, en el cual analizamos el TP y el TPT. Estos tipos de análisis lo que hacen es ver cuánto dura el coágulo en recuperarse, por así decirlo, pero el diagnóstico definitivo es midiendo los factores de coagulación en los cuales hay deficiencia. Es muy común detectar la hemofilia en cierto tipo de personas de algún rango de edad o se presenta más en hombres o mujeres. ¿Cómo es que se diagnostica? Este tipo de enfermedad está ligada al cromosoma X, por ende el hombre es el que la porta. Entonces sí es más común en hombres que mujeres, pero también se da en mujeres. Es muy frecuente también que se da en niños. Es una enfermedad muy poco conocida, entonces a veces las personas llegan a padecer este tipo de enfermedad y no se dan cuenta. Ahora que mencionabas de que las personas pues no se dan cuenta, ¿por qué es importante pues evidenciar un poco los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de la hemofilia? Ok. Los síntomas más frecuentes de la hemofilia son moretes, que te aparecen en el cuerpo sin ningún motivo, a veces te golpeas y aparecen. Ese es un síntoma principal del tipo de hemofilia. También es cuando las heridas tardan en sanar. Es muy importante tener esos signos que son muy significativos. También existe sangrados nasales, sangrados en las encías, problemas en las articulaciones, inflamación en ciertas zonas. Son síntomas muy frecuentes de la hemofilia. ¿Dónde se pueden presentar comúnmente estos moretes que nos están mencionando? Porque de repente alguna persona se golpea, no se da cuenta y dice, uy, tengo un morete y también se puede confundir. Por lo general pueden ser en todo el cuerpo, pero digamos, las zonas más frecuentes de una se golpea es el brazo, el antebrazo. Entonces, este tipo de zonas es muy frecuente que haya moretes. Cuando las personas tienen hematomas muy recurrentes, es muy importante que se vayan a revisar, porque, y más cuando tardan mucho en sanar, porque por lo general un morete ya a la semana debe estar bien, pero cuando ya llevas más de 15 días con un moretito, eso ya es significativo que tienes que irte a revisar con un médico. Y en este caso, la hemofilia también viene acompañada de otras enfermedades. No, digamos, si sos, digamos, más propenso, por así decirlo, a quebraduras y así, porque ese tipo de enfermedad te afecta la circulación, las articulaciones, perdón, entonces sí sos más propenso a ciertas fracturas, pero no viene relacionado con otro tipo de enfermedad. Entonces, tal vez para recapitular y para las personas que nos están viendo en todas las plataformas digitales de nación.com, específicamente de la sección Mi Bienestar, ¿cuáles serían esos síntomas específicos que las personas pueden identificar y de que de repente también pueden decir, ah, ok, tengo hemofilia o esto no es normal? ¿Cuáles son esos síntomas puntuales de la hemofilia? Ok, los síntomas puntuales de la hemofilia, como te mencioné anteriormente, son cuando tienes muchos hematomas en todo el cuerpo y tardan en sanar, cuando tienes muchos sangrados nasales, cuando tienes muchos sangrados en las encías, cuando te duelen mucho las articulaciones por la zona del codo, las rodillas, cuando se te inflaman. Eso es significativo para que te vayas a revisar. Por lo general no es común que una persona tenga recurrentemente sangrados nasales, entonces si tú de la nada estás en la tarde y tienes un sangrado nasal, es importante, indicativo que te vayas a revisar. ¿Qué otras consecuencias tienen las personas que pues son diagnosticadas con hemofilia? Mira, hoy en día la verdad ya hay tratamiento para la hemofilia. El tratamiento de este tipo de enfermedad es reposición del factor de coagulación faltante. Como te dije anteriormente, el factor que es deficiente es el 8 y el 9. Entonces el tratamiento de este tipo de enfermedad es eso, reponer el factor de coagulación. Y ellos pueden tener una vida completamente normal, estudiar, trabajar, simplemente tienen que tener cuidado a ciertas actividades físicas, ¿verdad? Con los golpes, porque por lo general aunque tengas tratamiento, sí va a ser que te va a tardar un toque más en sanar el moretito. Entonces tener más cuidado con
como en ese tipo de actividades, pero puede ser una vida completamente normal. Y las personas que de repente tienen que hacer trabajo, mucho esfuerzo físico, no es Ujú. tanto como de oficina y de repente son diagnosticados con hemofilia, ¿tienen alguna eh, condición especial o para ellos aplica igual? Pues mientras lleven un tratamiento adecuado, no hay ninguna contradicción. Sí, digamos, tener cuidado, ¿verdad? No estarse golpeando recurrentemente, porque como te dije, te aparece un moretón y va a tardar un toque más en sanar, pero no es como indicativo para que una persona no pueda trabajar. ¿Cómo se diagnostica la hemofilia? La hemofilia se diagnostica mediante pruebas de laboratorio TP y TPT, y el diagnóstico definitivo se hace midiendo los factores de coagulación faltante, los cuales son el 8 y el 9. Otra de las cosas que las personas pues tienen interés es que no se habla mucho de este tema. ¿Por Ujú. qué? Sí, este tipo de enfermedad casi no se conoce como lo que es la diabetes y otro tipo de enfermedades. Eh, Existe el Día Mundial de la Hemofilia, que Ujú. eso para mí es muy importante porque hace más concientizar a la gente de este tema, porque muchas personas tienen este tipo de enfermedad y no saben, no se van a revisar al doctor, y lo importante es que tiene tratamiento. A veces las personas piensan como, uy, ¿por qué tengo tantos moretitos? O ¿por qué me sangran las encías así de la nada? Y es indicativo, tienes que ir a revisarte. Pero sí siento que el Día Mundial de la Hemofilia es importante porque hace más conciencia a las personas. Parte también de lo que nos estabas comentando es que la hemofilia tiene ciertos síntomas en específico y una de las consultas que tienen las personas es en qué etapa aparece, si es en una etapa más adulta, si es en una etapa más joven, tomando en cuenta que hay otras enfermedades que ya es como muy fácil de diagnosticar para los especialistas Ujú. de que están en el rango donde eso es muy común. ¿Qué pasa con la hemofilia? Ok, mira, esto es relativo, la verdad. Puede ser diagnosticado a temprana edad, desde niños o a temprana edad adulta. Hay casos que se llega a desarrollar hasta que la persona es adulta, en algunos casos se llega a desarrollar desde niño. Apenas tú veas los signos, se lleva al médico, el médico diagnostica, ve ciertos análisis de laboratorio y ya la persona puede tener un tratamiento adecuado. ¿Qué pasa si una persona desconoce que tiene hemofilia y aparte de eso, pues no llega a tratarse, no le da como esa prioridad a esos síntomas que Ujú. nos mencionabas? Bueno, lo que puede pasar en ese tipo de personas es que tenga muchos sangrados, la verdad. Bueno, algo muy importante de la hemofilia, que cuando tú tienes una lesión, tardan en sanarse. Entonces, eso a la persona le puede ser un toque tedioso, ¿verdad? También tener muchos hematomas en el cuerpo. Siento que cuando ya ese tipo de signos, ya es muy importante que la persona vaya al médico. Porque es importante, aparte de eso, tratarse. Entonces, para las personas, tal vez para hacer esas recomendaciones valiosas, de que sepan que siempre es importante Ujú, que cualquier síntoma que sea distinto, que sea una anomalía para ujú. las personas, que sea importante que puedan ir siempre al médico. Sí, yo recomiendo siempre a los pacientes, a mis pacientes, irse a hacer análisis una vez al año, por lo general. En este caso podemos ver múltiples factores, por lo menos hacerse un hemograma. Ya en un hemograma podemos ver ciertas deficiencias que pueden ser indicativas en hemofilia, por ejemplo, lo que son las plaquetas. Entonces, con respecto a lo que tú me dices, estos síntomas, si llegan a ser a largo plazo, lo que puede ocurrir, digamos, en una lesión que tarda en curarse es que haya una infección y ya no solo va a ser un tipo de enfermedad relacionada con la hemofilia, sino ya puede ser una lesión a nivel bacteriano. Entonces, sí es importante tratarse a tiempo. Mencionabas que tiene tratamiento, Ujú. que las personas pueden darle seguimiento acompañados del especialista, pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora que mencionaste el ejemplo de si hay una infección? ¿Cuánto dura en una persona recuperarse después de conocer de que tiene Ujú, hemofilia, de que se ujú. ajusta al tratamiento? ¿Cuánto dura ese proceso para volver a una estabilidad? Digamos, cuando tú tienes un tratamiento adecuado con respecto a la hemofilia, es inmediato. Tu cuerpo, porque como hay deficiencia del factor 8 y el factor 9, que esos son proteínas que te ayudan a que la sangre Ujú. coagule bien, digamos, tú te haces una lesión, ahí llegan múltiples factores que te ayudan a que esa lesión se te cure. Entonces, al no ver, al haber deficiencia de esos factores, la lesión tarda más en curarse. Entonces, con un tratamiento adecuado es inmediato que tú puedas ver resultados.
Ahora que está mencionando el tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Cómo es que se trata la hemofilia? ¿Con una inyección, con alguna pastilla? Algo para que las personas pues puedan tener una noción de en qué consiste el tratamiento de la hemofilia. Es un tratamiento que se toma, factores de coagulación, en el que tú tengas deficiencia, como te dije, para hacer el diagnóstico es midiendo el factor de coagulación faltante. Entonces, ya cuando ellos ven, ok, tú tienes deficiencia del factor 8, por ejemplo, entonces ellos te mandan tratamiento con ese factor 8 y tú te lo tomas como un medicamento normal. Con respecto a los exámenes que se realizan las personas, ¿cuáles serían esas indicaciones a la hora de ir al laboratorio y solicitar un examen de hemofilia? ¿Cuáles son esas indicaciones? Bueno, para ese tipo de análisis en los que te mencioné, en el cual puede ser un hemograma o el análisis de TP o el TPT, no hay que tener un ayuno. El único problema es que tú tienes que ir en las horas de la mañana. Eso sí, es mejor que te lo hagas en horas de la mañana, pero no es necesario que te requieras de un ayuno. Parte también de lo que preguntan las personas es cuál es la alimentación que recomiendan para las personas que tienen o fueron diagnosticadas con hemofilia. Para ese tipo de enfermedad de la hemofilia es muy importante que las personas coman proteínas. Coman mucha proteína, coman una buena alimentación en vegetales, frutas, pero lo más importante es proteína porque esta ayuda a que haya una mejor coagulación en la sangre. Para las personas que, al igual que yo, estamos aprendiendo sobre la hemofilia, me gustaría conocer cuáles serían esas recomendaciones que le daríamos a las personas también que nos están viendo, que quieren conocer un poco más, que quieren entender acerca de los síntomas y pues tener un detalle más amplio de la hemofilia. Ok, la hemofilia muy importante hoy en día, gracias a Dios, ya tiene tratamiento. Entonces, dentro de las indicaciones que yo le doy de ese tipo de personas es que pueden tener una vida completamente normal con el tratamiento adecuado. Simplemente tener cuidado a ciertas actividades físicas, tener cierta higiene dental, porque como te dije anteriormente, como este tipo de enfermedad afecta lo que son las encías, que pueden tener hemorragias a nivel de las encías, tener una buena salud dental y tener cuidado con ciertas actividades físicas y tomar el tratamiento como se debe, ¿verdad? Pero puedes tener una vida completamente normal. Muchas personas también tienden a recomendar productos y aquí siempre hacemos la salvedad de que es importante que vayan al médico, consulten al especialista, no se automediquen y que aprendan a conocer un poco más sobre todos estos temas. ¿Por qué es importante no medicarse? Y en este caso, cada tratamiento se da de forma personalizada cuando una persona es diagnosticada con hemofilia. Bueno, es muy importante no automedicarse con cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? En este caso, en lo que es la hemofilia, como es tan específico que es por deficiencia de factores y tú te estás medicando, no sé, con otro tipo de síntoma o enfermedad, y pueden llegar a tener consecuencias graves. Entonces, aquí lo importante es que tú te vayas a revisar al médico para que te haga una evaluación médica y te dé el tratamiento correspondiente. Pero, como te mencioné, mientras tú te tomes el tratamiento adecuado a tiempo, no hay ningún problema. Daniela, aquí en Mi Bienestar tenemos un apartado en cada una de las notas que también invitamos a todas las personas a que ingresen a nación.com, específicamente Mi Bienestar, y conozcan con más detalles sobre este tema, pero también nos gustaría que nos dejes esas 3 cosas que las personas deben de saber sobre la hemofilia, así muy puntual. Bueno, lo que deben de saber las personas sobre la hemofilia es que tiene tratamiento. Eso es lo más importante, que hay tratamiento. Que para ser diagnosticado tienes que ir, bueno, al médico, ¿verdad? Entonces es muy importante, si tú tienes moretes recurrentes en el cuerpo, ves ciertos síntomas, ciertas alarmas, el cuerpo siempre tira alarmas, ir al médico y que te hagas análisis de laboratorio. En este caso sería el TP y el TPT y un hemograma. También es muy importante. Y si tú ya sos diagnosticado con ese tipo de enfermedad, tomar el tratamiento a tiempo, tener cuidado con ciertas actividades físicas, pero puedes tener una vida completamente normal. Muchísimas gracias, Daniela. Esperamos tenerte con mayor frecuencia aquí en Mi Bienestar y gracias a ustedes que nuevamente sintonizan este video podcast. Si quieren tener más información y conocer más detalles sobre lo que es la hemofilia, pueden ingresar a nación.com, específicamente en la sección Mi Bienestar, y ahí van a conocer más sobre este tema. Así que, Daniela, muchísimas gracias. Daniela es microbióloga de la clínica ICMA y quien forma parte de la red clínica y médica de Mediesmar. Correcto. Así que muchísimas gracias por estar acá y pronto traeremos más temas.